Muy bien, ya es hora de conversar con el ingeniero Leonardo Escobar, ex ministro de Agricultura. Está con nosotros. A ver cómo estamos, Leonardo. ¿Me escucha? Muy buenos días, Jimmy. Muy bien, lo escucho a usted, escucho y veo atentamente sus preguntas. Tratar sobre un tema tan importante, el sector agropecuario. Así es, efectivamente. Bueno, si pasamos revista a lo que ha ocurrido en los últimos tiempos con el sector agrícola, salvo, y esto lo digo por mi cuenta, salvo el trabajo de Banecuador, que ha sido importante, en el resto hay muchas cuentas pendientes que le va a corresponder seguramente pagarlas, por decirlo de alguna manera, al próximo presidente Daniel Noboa. Si estuviera en sus manos, ¿qué le diría al presidente Daniel Noboa para atender las necesidades más básicas del sector agrícola? Bueno, yo recogería varios temas fundamentales. Entre esos, sin investigación agropecuaria no hay un avance tecnológico y una mejor productividad. Fortalecer el INIA, el Instituto Nacional de Investigaciones, con los colegios agropecuarios, son cerca de 300. Aquí mezclamos lo que él dice en sus promesas de campaña, que son muy claras. Los bachilleres, 200.000 bachilleres. Tenemos 300 colegios técnicos agropecuarios. Si eso le sumamos la academia, la universidad, le sumamos el talento de los profesionales de los colegios de ingenieros agrónomos, agropecuarios, economistas agropecuarios, veterinarios o tecnistas, acuacultura, agroturismo, etcétera. Mire la fortaleza que hay en esa juventud. Fuimos jóvenes, Jimmy, y sabemos lo que es capaz cualquier persona joven de hacer por llegar a formar una familia, que es lo más importante. Aparte de linear un censo agropecuario que nos vienen prometiendo años de años. Desde el año 2000 no hay censo agropecuario. No hay datos para hacer una agenda agrícola de Estado, no de gobierno, de Estado. Aparte de eso, un código orgánico integral agropecuario. Usted acaba de decir Banecuador, buena obra, pero una obra que se diluye. ¿Por qué? Porque las leyes en agricultura, yo que fui tempranamente legislador en el año 1984 y he luchado por el agro, tenemos creo que 28 o 33 leyes sueltas. Hay que hacer como el Código Orgánico Integral Agropecuario. Luego hay que rescatar lo que dice el presidente electo Noboa. ¿Por qué no esas 100.000 hectáreas con riego? Esas 50.000 hectáreas en la península de Santa Elena. Jaime Roldós lo dijo, el granero de América y del mundo. Nosotros, usted comienza con su programa, un café con JJ. Nosotros teníamos 556.000 hectáreas de café en honor a su programa. Hoy tenemos 26.000 hectáreas de café. Pero asimismo, Anecafé, como una institución privada de Estados Unidos, United Project Global, celebran la primera taza dorada internacional en la capital del mundo, en Nueva York, este 18 de noviembre. 32 cafés selectos del Ecuador van a la subasta internacional. Subasta donde se ha vendido hasta $100 la libra de café. O sea, mire la cantidad de productos. Hoy, el día de hoy, estamos en Versalles, en París, nosotros demostrando la calidad de chocolate que tenemos en el Ecuador. Así podríamos hablar de muchos temas que son fundamentales. Leonardo, usted fue prefecto. Leonardo, solo termino esto. Un mercado de abastos en Daule que reúna a todos los cantones de la cuenca baja del Daule. Continúe allí. Ya, le quería preguntar, ¿cuál es su visión sobre el tema de la UNA? Usted sabe que hubo un proceso de, bueno, no sé si de reversión, no sé en qué estado está. Recién acabo de informarme que algunos de los hilos ya no son del Estado, sino de una universidad que ganó un juicio, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede hacer? Porque uno de los problemas graves acá es que no hay dónde almacenar. El agricultor no tiene dónde almacenar. Usted y yo sabemos que las cosas como se hacen, se deshacen jurídicamente. Usted acaba de tocar un tema fundamental, la UNA. Tenemos el Colegio Galo Plaza Lazo, que es el colegio ícono de la agricultura del Ecuador. Diagonal a él queda la UNA, Unidad Nacional de Almacenamiento. Eso se debiera hacer en conjunto con las alcaldías, con los GAC de la Cuenca Baja del Daule, con la prefectura. Hablamos de un Ecuador que salga adelante. No pongamos dedos en la llaga, no pongamos líneas rojas de odios y de rencores y de revanchas. Maduremos, seamos sensatos. Hay un presidente joven que quiere unir al Ecuador.
pues que los GAC hagan esa una con el Ministerio de Agricultura, con los departamentos jurídicos, un gran colegio como el Zamorano, con un soporte, digo yo por decir tanto, con la Universidad Politécnica de Guayaquil, la Universidad Agraria, con Ecotel, una suma de universidades para producir los talentos agropecuarios que sí los tiene el Ecuador. La UNA debe rescatarse. Usted lo acaba de decir, no tenemos almacenamiento para los granos ecuatorianos. Y no solamente hay una en Daule, hay una en Manta, hay una en Quevedo, hay una en Ventanas. Hacer un inventariado, usted lo acaba de decir, hacer los mercados de abasto, como le decía al inicio. El mercado de abasto que hizo el ingeniero Febres Cordero, de Montebello, de Pascuales, fue un éxito rotundo que se queda corto, ya no da abasto. Hacer uno en Daule para bajar el costo de la canasta familiar, para dar fuente de empleo, para que el agricultor deje de ser el campesino pobre y se convierta en un microempresario. Ejemplo de eso tienen el banano, ejemplo de eso tienen la floricultura, ejemplo de eso tienen las camaroneras, ejemplo de eso tienen el chocolate. Nosotros de cacao, de 600.000 hectáreas que teníamos hace 16 años, hoy hemos llegado a producir de 800 millones, llegamos a 1.085 millones de dólares en exportación. Vea la riqueza que tiene el Ecuador. Ecuador es bendecido. Es los cuatro mundos, como decía un programa. ¿Qué tiene? Costa, región andina, Amazonía, insular, luminosidad, agua, y tenemos que tener cuidado, también el presidente electo, prevención del posible fenómeno del niño. Posible fenómeno que hay que darle seguimiento. Claro, ahora, Leonardo, todo esto requiere inversión, pero el próximo presidente va a recibir un país con un déficit de entre 5.000 y 6.000 millones de dólares, con 80.000 millones de dólares de deuda y con una caja fiscal que a lo mejor en diciembre alcanzará medio para pagar los sueldos. ¿Cómo se puede hacer para reactivar al sector agropecuario con una economía en soletas? Buena pregunta, porque no solamente es teoría. Es fácil sugerir, es fácil exponer. El mercado de abastos lo puede hacer con la empresa privada. El mercado de abastos, empresas españolas, empresas europeas, puede hacer varios mercados de abastos donde mueve la economía. El principal mal que tiene el Ecuador es la inseguridad. Pero si usted comienza a dar fuentes de empleo al plan Fénix que empieza a implantarlo con Israel, el señor presidente electo, al dar fuentes de empleo, la forma más rápida de dar fuentes de empleo es en agricultura y con ciclo corto, con legumbres, con hortalizas, no solamente en la costa, en la serranía. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que trae capitales frescos y no de enormes inversiones, pero sí de gran movimiento económico. Solo le doy cifras para que vea usted lo que se mueve en comida. $1 diario el desayuno, $1 el almuerzo, $1 la cena, $3. Por 17 millones de ecuatorianos, 51 millones de dólares al día. Por 30 días que tiene el mes, 1.530 millones de dólares. Si multiplica por 12 meses, 18.000, y se multiplica por los 14 o 15 meses que él va a estar, el movimiento de esa masa monetaria a través de legumbres, hortalizas. No estamos hablando de los productos de exportación. En el 31 de octubre se celebra el Día Mundial del Arroz. Ecuador está importando arroz, Jimmy. Usted conoce la cuenca baja del Daule, la riqueza que tenemos para producir arroz. ¿Por qué el señor presidente también debiera tener en consideración nombrar un consejo científico agropecuario? Tenemos problema del mal de Panamá en el Raiza 4. Tenemos tal vez el mejor experto en el mundo, el PhD doctor Víctor Hugo Quimí. Tenemos una vainilla que se está desarrollando con un precio de kilo por $800 el kilo. ¿Quién es uno de los cerebros en el mundo? El PhD doctor Ángel Llerena, candidato a premio Nobel en su día, profesor de la Católica. Tenemos un PhD en mecanización agraria, agricultura 4.0 en Carchi, el doctor Fernando Caicedo. Tenemos uno de los cerebros más grandes de arroz. Es director del Centro de Investigación Arrocera, que con ese gran alcalde de San Borondón, Yunes, han desarrollado nuevas variedades de arroz. Vivió 13 años en Japón.
solo para nombrarle 5 o 6 talentos que el presidente debiera tenerlos cerca, no como políticos, ellos no son políticos, como materia gris, como sabios para decirle, exponerle y que él tome la decisión de lo que se puede hacer en agricultura y lo más conveniente. Lo que él ha tocado, las 50.000 hectáreas en Manabí y 50.000 hectáreas en Santa Elena, son imprescindibles. Jimmy, Manabí es la única provincia del Ecuador que no tiene agua propia, porque no lindera con ninguna cordillera de los Andes. Por lo tanto, es agua de trasvase del Daule de Peripa, es reservorios y eso tiene que desarrollarse hídricamente. Mire, la Feria Mundial del Cebú se va a hacer en Chone el próximo año. La Feria Mundial de la Quinoa se va a hacer en el Ecuador. Mire la belleza de productos y la riqueza que tenemos, pero que falta decisión política. No es el momento de echarle la culpa a nadie. Es el momento de buscar el dinero, como dijo usted, y lo que está casi listo, hacer los proyectos que están. Ingeniero, buenos días. Omar Jaén le saluda. Gracias por su tiempo. Ingeniero, solamente un interrogante, y yo creo que también es algo latente, aparte de la falta de liquidez que tiene el Estado en estos momentos, es la proximidad del fenómeno del Niño. Hay distintas versiones, unos dicen que va a ser un niño fuerte, otros que va a ser algo moderado. Lo cierto es que, como deja el país el señor Guillermo Lasso, un invierno fuerte igual nos complica. Ojalá no llegue un fenómeno del Niño intenso, porque ahí sí, a rezar como reza el ministro de Energía, ¿no? La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer automáticamente apenas asuma Daniel Noboa con respecto al tema de protección de hectáreas, de sectores productivos, para que no los golpee tanto el invierno? Hay una percepción de parte del presidente electo que tiene la capacidad de unir al Ecuador, que tiene la capacidad, y lo digo porque lo vemos el meme de la prefecta con doña Isabelita, vemos otro similar. Si tiene esa capacidad de unión, que los GAC y las prefecturas trabajen en conjunto, pedirle al ejército también tratar de alivianar lo más posible los cauces de los ríos. Eso es prevenir desde el día que él se posesiona. Ojalá que no haya llegado. Se habla que está un poco débil, pero los cambios de temperatura y las lloviznas, yo estuve ayer en Balsar y lloviznó, y llovió en otras partes. Entonces, para eso es prevención. Hay personas como Brenda Mendoza, personas que sumamente capaces, y las que están también, las que están. No es que todo el mundo se tiene que ir, no, hay que fortalecer con ese talento, con ese talante, con esa enjundia que tiene el ecuatoriano, que es capaz de enviar este año cerca de $5.000 millones del exterior, los emigrantes. Para que evitar eso, logremos que no haya emigrantes en la zona rural, a las ciudades, a los puertos del Ecuador, y que no salgan al exterior. Para eso, fomentar la agricultura es la forma más rápida. Acuérdese que la fuente de empleo que tiene el Ecuador son 2.800.000 personas en agricultura. Luego, la segunda fuente de empleo es el Estado ecuatoriano, que en todo su contexto, prefecturas, alcaldías, los 5 poderes del Estado, suman cerca de 800.000 personas. Entonces, vea usted la capacidad de desarrollo, y Jimmy Jairala dijo algo muy claro: ¿con qué dinero se puede traer? E incluso el ecuatoriano en agricultura le gusta invertir porque le ha ido bien. Familias de abolengo agrícola totalmente, la familia Quirola, la familia Encalada, los Chonquí de Quevedo, los Juez, o sea, hay cantidad de familias que saben de agricultura y han sido un ejemplo. La familia Noboa mismo ha sido un ejemplo en el sector agropecuario. Entonces, tenemos que coger las fortalezas que tenemos. Mire usted cómo países como Perú, como Salvador, se están desarrollando. Panamá acaba de vender un café selecto a $4.238 la libra. Yo no digo que hagamos lo mismo, pero desarrollemos el café en Loja, el café selecto de altura, en la provincia de Pichincha también, de altura, para volver a renacer con el café ecuatoriano como lo está tratando Anecafé hoy en día. Ingeniero, buenos días. Noris Arroyave les saluda. ¿Qué podemos hacer para
ocupar ese espacio que dejó la UNA, la Unidad de Almacenamiento de Alimentos. Se ha dicho mucho que no hay reservas alimentarias. Vimos lo que pasó con el arroz hace poco. ¿Qué hay que hacer y qué debería hacer este gobierno en función de ese espacio vacío que hay? Mira, usted tiene un letrero atrás suyo, Nori, dice un café con JJ. 556.000 hectáreas de café teníamos. Hoy tenemos 26.000. En el año 2005 tuvimos 420.000 hectáreas de arroz. Hoy estamos importando arroz. Se habla que van a dejar importada 36.000 toneladas más. ¿Qué se debe hacer? Jurídicamente debe poner un equipo, la Presidencia de la República, a tratar de salvar aquello que es salvable, sí es salvable. Lo he conversado con profesionales, lo he conversado en el Foro Agropecuario que preside el ingeniero Mauro Grasso y es totalmente salvable. Por lo tanto, es decisión política. El señor presidente de la República deberíamos recuperar la unidad de almacenamiento alimentario. Deberíamos recuperar la unidad de almacenamiento alimentario. O sea, es un espacio que hay que recuperar. Sí, es imprescindible, diría yo. ¿Por qué es imprescindible? Porque eso que llaman fierros viejos está instalado. Es más fácil reconstruir que volver a soñar y pensar en hacer lo que se tardó años. Es más, es un gobierno de 14, 18 meses, por lo tanto, debe aprovechar todas las fortalezas que tenga. Así como estamos previendo que para el niño tenemos que fortalecerlo. Y me permito decirle, yo sí sigo el niño. Y hay un ecuatoriano que es ejemplo de información meteorológica a nivel mundial. El ingeniero agrónomo Guido Cunquí, graduado en Honduras, zamorano. Por interno le voy a enviar el teléfono. A diario. Y él nos informa en la mañana y en la tarde el comportamiento de las páginas oceanográficas de la NOAA de Estados Unidos. Por lo tanto, es importante. No es que yo dejo de creer en el INEMI, pero sí nos falla constantemente. Entonces, hay que estar informado para poder tener seguridad alimentaria, saber que no vamos a tener problemas con los problemas del niño que nos pueda causar. Ok, ingeniero, ¿qué hacer o qué debe hacer el gobierno de Daniel Noboa para evitar estos espacios de especulación como se dio, e insisto, con el arroz hace poco que puso a correr a todo el mundo? ¿Qué debe evitar hacer o qué hacer para que no vuelva a pasar esto de aquí? Usted lo acaba de decir, recuperar la UNA y tener la unidad de almacenamiento para poder tener un control de precios por parte del Estado, ser regulador, no ser un intruso, sino regulador. Por otro lado, lo que hizo el Banco Fomento, volverlo y continuar haciendo de mejor forma, con ayuda tecnológica. No le puede dar al campesino solamente la plata, tiene que ayudarle a bajar los costos. Si no bajamos costos, no elevamos productividad. Entonces, estamos en un país dolarizado, gracias a Dios. Bajar los costos significa bajar los insumos agropecuarios, que haya un control, que haya una ayuda tecnológica. Antes había el programa del banano, el programa del arroz, el programa del cacao. Desaparecieron todos esos en el año 1993. Quedó una falencia enorme. El campesino quedó abandonado a la suerte de los antecesores y de lo que le dice la luna, lo que le dice el tiempo y lo que le dice en diciembre las 4 lluvias para sembrar o no sembrar. Nosotros somos un país, un ejemplo, Plan América con Julio Carchi en Daule, siembran hasta 3 cosechas al año porque está totalmente tecnificado, tiene riego y drenaje. Ejemplo, nosotros producimos de cajas de banano, en banano desde 1.300 cajas al año por hectárea hasta bananeras que producen 4.400 cajas. O sea, lo que nos falta es apoyar la tecnología, apoyar el crédito. El café que se quiere recuperar no puede dársele crédito sino arriba de los 4 años, porque recién produce a los 3 años. ¿Y qué más que decirle? La desnutrición infantil, el grave problema que tiene, que es generativo porque le abarca a una generación de jóvenes que no van a estar en capacidad de tener un coeficiente de inteligencia por la falta de alimentación. Eso se lo hace con buena agricultura. Bien, gracias a Leonardo Escobar Bravo, ex ministro de Agricultura, que nos ha acompañado esta mañana. Leonardo, muy amable por esos minutos. Gracias, muy amable, Jimmy, a todo el equipo de JJ. Gracias.